En el vídeo de hoy vamos a probar la AdiPower 3.2, la que puede ser la mejor pala de potencia para los jugadores que quieran acelerar la bola sin hacer mucho esfuerzo. Así que si es tu caso, esta pala te interesa y mucho. Comenzamos el vídeo viendo las características técnicas de esta AdiPower 3.2 del 2023, que como podéis ver tiene forma de pala de ataque, forma de diamante y el carbono que utiliza en sus caras es un carbono aluminizado 15K. En cuanto a su interior, pues monta la goma EVA High Memory, la goma dura de Adidas, y el tacto de la pala es un tacto medio duro, es un poquito más blanda de lo que me esperaba. Probé la del año pasado, creo que puede ser un pelín más blanda. Ahora en invierno medio duro, en verano yo creo que va a tener un tacto medio. Ya os comentaré un poquito más adelante. Más características interesantes, pues el rugoso de la pala. Lleva el rugoso típico de las palas AdiPower, que es un rugoso 3D que a mí me gusta mucho porque creo que le aporta cierta rigidez a la pala y además da bastante efecto, pero creo que igual que en todas se va a descascarillar porque no sé si es por el rugoso o por el lacado de pintura que lleva la pala, pero se acaban descascarillando por lo menos casi todos los modelos que he probado. Más cosas interesantes, pues de su forma me ha llamado la atención el nervio que tiene en los cantos laterales, porque creo que le aporta cierta rigidez a la pala y encima consigue pues proteger un poquito la zona de los cantos. En cuanto a su balance y peso, el balance de nuestra unidad es de 274 milímetros y su peso con el protector que viene y sin grip es de 370 gramos. Es una pala un poquito cabezona. Si seguimos bajando nos encontramos con el corazón característico de las AdiPower y un puño algo cortito de 11,5 o 12 centímetros y lleva el cordón normal de Adidas. Así que una vez vistas las características de la pala, me voy a pista y os doy impresiones de ella. Primeras impresiones de la AdiPower 3.2, que aquí en fondo de pista es una pala que se nota cabezona, o sea que se nota que es una pala de potencia. En cuanto a el tacto de la pala, pues a ver, estamos a 6-7 grados aquí en el indoor, entonces es una pala que se siente relativamente rígida, pero tiene un tacto un poquito más blando de lo que me esperaba. Yo diría que es un tacto medio y un puntito más. Y lo que me sorprende mucho de ella es que es una pala que aporta muchísima salida en un ritmo medio. Ahora aquí con este ritmo de bola estoy tirando globos y los estoy mandando muy cerquita del cristal, incluso alguno se me está yendo. O sea que cuando generas inercia desde fondo de pista con el golpe, la bola sale muchísimo. Veremos ahora en un ritmo más alto, pero aquí en un ritmo medio, la verdad que es una pala muy potente. En cuanto a su punto dulce, es de tamaño estándar, está en la media y vamos a ver ahora con un ritmo un poquito más alto. Vamos a ver ahora con el bote pronto, que aquí ya se nota que es una pala. Claro, el balance alto que tiene hace que sea más exigente, sobre todo en movimientos rápidos, en fondo de pista. Claro, es una pala de potencia, o sea que no es su hábitat natural el fondo. Con el bote pronto esperaba que se me descontrolara más. Lo que sí que me está pasando es que tengo que cerrar los golpes, tengo que cerrar la mano cuando finalizo el golpe, porque si alargo un poquito hacia arriba, la bola levanta, pero no se descontrola. La verdad que va razonablemente bien. Va razonablemente bien en un ritmo rápido. Voy a ver ahora con la chiquita, a ritmo más lento.
que aquí cuesta un poquito más de trabajo el bajarle la velocidad a la bola, porque la pala despide, entonces hay que controlar un poquito la mano. Bien, pues en fondo de pista, como habéis visto, es una pala que despide mucho. Su punto dulce es tamaño estándar. Lógicamente el fondo no va a ser la zona en la que os vais a encontrar mejor con la pala, pero a mí sobre todo me ha sorprendido porque cuando generas un poquito de movimiento con la mano, aceleras un poco, la bola camina muchísimo. O sea que, es más, con el globo al principio he tirado los primeros al cristal porque me salía la bola muy rápido, sobre todo en movimientos largos. Con el bote pronto no es una pala que se descontrole muchísimo, sí que es verdad que físicamente es una pala que es exigente, que vais a notar el balance, vais a notar que cabecea hacia la punta, entonces, bueno, en fondo de pista no va mal. Con la chiquita, pues seguramente es el golpe en el que me ha gustado un pelín menos, porque notaba que si alargo el brazo y acelero un pelín, la bola estaba saliendo rápida, entonces he tenido que jugar muy lento de mano. Pero claro, si es una pala que tiene mucha salida de bola, pues al final, sobre todo cuando queremos bajar la velocidad, lo vais a notar. Pero bueno, no está mal, ya que en un ritmo medio se puede acelerar mucho, en un ritmo bajo, bueno, va bien, no es que tenga una salida loquísima, pero está bien, y en un ritmo alto, la verdad que se siente relativamente rígida, así que buenas sensaciones en fondo, contando que es una pala de potencia. Voy a ver en red ahora. Ya estoy aquí en red, en volea, y claro, es una pala con un balance alto y con buena salida de bola a velocidad media, así que aquí en volea os va bien. Vais a tener que controlar un poquito la mano porque si no la bola sale con bastante potencia y os puede llegar a cristal de fondo. En el momento en el que ya te vas acostumbrando, pues mejor. El rugoso, pues el de todas las Adipower, a mí me gusta mucho. El problema que tiene, o sea, aporta muchísimo efecto, el problema que tiene es más estético, porque se descascarilla. Me pasó con la Like y con esta pues va a pasar lo mismo, que en la parte blanca de pintura, al ser un logo tan marcado, se descascarilla un poco la pala. Cuando la bola viene rápida, aquí cuesta más trabajo mover la pala, o sea que es una pala que no es súper manejable, pero contando que aporta bastante salida, no va nada mal en bloqueo. O sea que cuando la bola viene rápido, no se nota que aporte tanta salida, o sea que la bola sale bastante seca. Aquí el rugoso sí que ayuda en el ritmo alto con bloqueo. Vamos a ver ahora con la dejada, que aquí pues no es donde más partido le vais a sacar, porque tenéis que hacer el gesto muy cortito, ya que es una pala que despide bastante a velocidad media, así que el efecto está fenomenal. O sea que cuando la tocas un poco coge muchísimo efecto, pero no va a ser el golpe en el que va a ir mejor. Bien, volea ofensiva, que es una pala que transmite mucha potencia, así que aquí funciona muy bien. Tenéis que tener cuidado para que la bola no se os descontrole en exceso, pero muy bien en este punto. En el juego aéreo, pues es una pala que tiene un balance alto, transmite bastante salida a velocidad media, pues aquí en bandeja es una apuesta segura, es una pala que te permite generar bastante aceleración con la bandeja. Uy, yo creo que en un ritmo alto casi que va a ir mejor. He acelerado un par y ostras,
creo que puede ir muy bien. Así que aquí el rugoso pues ayuda. Así que pues una pala que aquí en bola alta va muy bien. Con la víbora pues va muy bien, te permite acelerar bien la bola. A ver, si sois jugadores muy ofensivos y que aceleráis mucho, igual perdéis un poquito el control, pero ojito, genera mucha potencia y además permite darle mucho efecto a la bola. Así que muy bien con la víbora. Aquí en el listado pues es una pala de potencia, así que una vez que levantéis la punta, la bola cae muy rápido hacia abajo y el efecto que transmite es muy bueno. Bueno, el remate pues es uno de sus puntos fuertes. Yo creo que va un pelín mejor con el listado que con el plano de potencia. Se puede sacar un poquito más, ayuda un poquito más cuando no aplastas la bola completamente. Pues en el juego aéreo es una pala muy completa, que va muy bien. En la bandeja ayuda a darle profundidad a la bola casi sin tener que hacer esfuerzo, y en los tiros de potencia, si no sois jugadores muy potentes, esta pala os va a ayudar, porque en un rango medio de velocidad la verdad que saca mucha potencia. Sí que es verdad que en el remate plano, por ejemplo, me ha parecido que cuando aplastaba mucho la bola, la jugaba muy fuerte, ahí la pala no respondía tan progresiva como me esperaría de una pala de potencia, pero claro, lo que ganas por un lado lo pierdes por otro. Si ganas un poquito de salida en un ritmo medio, pues tienes que perderla en potencia pura. Y como os comentaba, fijaros que lo que hablábamos, se descascarilla un poco la parte del logo, la parte de la pintura del logo, la blanca, se descascaría un poco, sobre todo con los golpes de potencia. Y en cuanto a mis conclusiones finales de la pala, pues una pala que, como os he comentado en fondo, pues es relativamente cómoda, o sea que no tiene un tacto súper duro, es un tacto medio duro en invierno, que yo creo que en verano va a ser un tacto medio, y que aporta mucha salida, sobre todo en el momento en el que se genera un poco de inercia con la mano. En situación de red, pues lógicamente gana muchos más enteros, ya que en fondo es una pala exigente físicamente, o sea que sobre todo cuando la bola te viene rápido, en desplazamientos rápidos, os va a costar algo de trabajo moverla. En red también cuesta un poquito de trabajo moverla, pero claro, como pro, pues lógicamente el peso que transmite en volea y sobre todo el rugoso, pues hacen que funcione muy bien en bolas, tanto en bolas de control como en bolas ofensivas. En juego aéreo también muy bien, yo creo que es uno de los puntos en los que más destaca la pala, y sobre todo se la recomendaría a jugadores que no sean jugadores de potencia, sino a jugadores que sí que busquen acelerar sus golpes, pero que les falte un poquito de aceleración en el brazo, porque aquí en ese rango creo que la pala les va a ayudar mucho y le vais a poder sacar mucho partido. Es una pala de potencia fácil, o sea, sin hacer mucho esfuerzo genera bastante potencia. Como puntos negativos, pues lo que os he comentado, el balance que tiene y el peso. Bueno, el peso son 370, no es una unidad muy pesada, pero se vuelve un poquito exigente físicamente, y luego pues que se descascarilla un poco, lo que le pasa a todas las Adipower, que en la zona del logo el rugoso está fenomenal, pero claro, hace que la pintura de la pala se descascarille un poco. Una muy buena alternativa, yo creo que de las más potentes que he probado, sobre todo en un rango medio. Así que espero que el vídeo os sirva de ayuda y nos vemos en el siguiente. Adiós.